bienvenidos a este programa Ale Cristo. En este día tenemos una gran sorpresa para ustedes. Traemos aquí una familia muy especial y ahora van a entender por qué. Paul, dinos tú dónde naciste. Yo nací en Argentina. En Argentina. Sí. José, ¿tú dónde naciste? En Holanda. En Holanda. Pablo, ¿dónde naciste? En Alemania. Lía, María, ¿tú? Portugal. En Portugal. ¿Y tú, Lía? De Brasil. De Brasil. Pues nosotros nos conocimos aquí en México, en Guadalajara, y nos casamos en Montserrat, en España, al lado de Barcelona. Siempre estamos viajando un poco por todo el mundo a causa de mi profesión como artista, como malabarista en diferentes espectáculos. Yo siempre me dediqué a ello porque vengo de 6 generaciones de familia de artista, por tanto ya desde la edad de nuestros hijos ya estaba actuando y viajando con mis padres. Y nunca he dejado de hacerlo hasta que di un año de colaborador para la iglesia. Ese año fue el año más feliz de mi vida y ahí fue un parteaguas de cómo vivía mi vida antes, un poco egoísta y buscando los placeres del mundo sin encontrar felicidad y plenitud. Y después de dar el año, encontrar a Dios, encontrar la iglesia, encontrar la felicidad en ayudar a los demás y estar por los demás, volví al mundo artístico, pero ya con una nueva misión, que era estoy aquí por hacer la voluntad de Dios. Y Dios mío, siento que me estaba llamando al matrimonio, a formar una familia en este mundo artístico, y fue difícil viajando un poco por todo el mundo. Y fue recién cuando llegué a un congreso de Jóvenes Unidos en Guadalajara, donde conocí a Lía. ¿Y cómo se conocieron? Pues durante el Congreso Jóvenes Unidos, o sea, ya se estaba organizando desde un año antes que llegara yo. Yo llegué ya al final. Entonces me pidieron si podía estar de apoyo a los conferencistas. Yo desde hacía muchos años estaba poniendo a mi futura esposa en las manos de Dios. Entonces confiaba mucho en Dios. Le decía, Dios mío, a la persona que tú quieres para mí, como viajo tanto, me vas a tener que dar muchas señas o hacerlo muy claro, porque si no, ¿cómo voy a saber? Y yo empezaba a salir con algunas chicas del mundo artístico, pero no funcionaba porque no tenían los mismos valores. O conocía a chicas muy interesantes en las parroquias o en el movimiento, en donde estuviera, pero tampoco funcionaba porque viajaba tanto. Entonces, en estos 3 días del Congreso de Guadalajara, sí la conocí, me interesó, no tenía su correo electrónico, no podíamos mantenernos en contacto y ya pues dije, bueno, quizás no es la voluntad de Dios. Y pasó 2 años hasta que volvimos a estar en contacto. Y las preguntas eran más profundas sobre la familia, sobre qué quieres del futuro. Le decía, oye, Lía, yo voy a misa todos los días. Ella decía, yo también. Cuando ya empezamos a salir, me llevó a su capillita especial, que era dentro de un hospital y tenía la Sagrada Familia. Entonces ahí dijimos, bueno, empezamos a consagrar nuestro amor a la Sagrada Familia y así nos van guiando en nuestra vocación, sea el matrimonio o no, o sea, nos van a llevar del camino. Entonces desde este primer momento empezamos a consagrar. Y luego cuando ya habíamos casado y todo, yo estaba embarazada, nos tocó un contrato en Berlín. Porque esta capilla está en Berlín. Está en Berlín, sí, exactamente. Sí. Y el contrato se extendió, o sea, no teníamos planes que Pablo naciera ahí en Alemania. Y cuando vamos llegando no podíamos creer que era el mismo hospital que estaba la capilla y que empezamos a consagrar nuestro amor, que tenía esta maternidad y que era posible que el niño naciera. Ahí nació. ¿Y ahí nació? Ahí nació en ese mismo hospital, donde empezamos a consagrar nuestro noviazgo. Tu vocación de ser artista en los malabares. Yo pienso, por ejemplo, en un muchacho universitario que dice que es muy difícil ser fiel y ser casto en la universidad. ¿Tú qué le podrías decir? Que es muy difícil ser fiel y casto en todos los lugares. No importa dónde esté puesto el hombre, siempre tendrá sus tendencias o sus inclinaciones o sus debilidades. Lo importante es saber dónde uno está, darse cuenta de su ambiente, el que le rodea y poner los medios que Dios nos propone y nos ofrece. Entonces, a través de esos medios y de la propia voluntad se puede lograr ser fiel en donde sea, hasta como nuestro noviazgo. Nosotros empezamos a tener un noviazgo casto, buscando la castidad de nuestro noviazgo desde el principio, a pesar de estar viajando por el mundo, en espectáculos, en Australia, Nueva Zelanda, por Alemania, aquí en México vinimos de novios también, y siempre buscábamos cómo solucionar la situación de que ella se quedara con alguna familia para dormir y yo en otro lugar. Y ahora, por lo que veo también, ustedes vienen a México también con una misión especial. Tengo entendido que ustedes van a dar una serie de conferencias que se llama Amor, Sexo y Malabares. ¿Cuál es la idea de estas conferencias?
Están dirigidas a jóvenes y a adultos, por supuesto. Para contar un poco nuestra historia, empieza la conferencia con un joven que está formado en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, Evan Lemoine, y después de eso yo doy un espectáculo de media hora que es muy dinámico. ¿Y los valores cuáles son los principales que reinan en la familia de ustedes? ¿Cuáles son los principales que ustedes buscan imbuir en sus hijos? A ver, vamos a preguntarle a los chicos, a ver, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que más nos importa cuando rezamos en familia? ¿Qué decimos? Las oraciones. Sí, y del corazón. A ver, José, ¿qué tiene que tener el corazón? El amor. ¿El amor para qué? Para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. También a Jesús. Y a Jesús. Cuando uno es buenito, ¿es feliz o triste? Feliz. Feliz. Y cuando uno es malo, ¿es feliz o triste? Triste. Ajá, sí. Es muy simple. Nosotros rezamos cada día en familia en la noche y cada uno dice una pequeña oración y también algo a Jesús. Le dice gracias por esto en el día o perdón si fui malo en esto, lo otro. Parece ser que en su noviazgo dialogaron muchas cosas de lo que podía ser su futuro. ¿Ustedes creen que el matrimonio necesita de un buen noviazgo? Sí, necesita. Y necesita hablar mucho. En nuestro caso, las tecnologías como fue el email cuando ella llegó, nos ayudó mucho a centrarnos en lo que pensábamos, en discutir lo que queríamos. Y poner, o sea, y tener claro lo que vamos a hacer de aquí adelante si llegamos a estar juntos. Hay sorpresas todos los días, claro, pero eso es los hermoso del puntos matrimonio. principales Sí. ya lo teníamos claro y ya teníamos acordado que sería así. Pues queremos agradecerles muy especialmente a ustedes. Yo coincido con Verónica. Creo que lo que hoy necesitamos son testigos. Y aquí tenemos 5 testigos, porque los hijos forman parte de este testimonio. Y es un testimonio de decir, sí se puede. En un mundo que podríamos todos decir es muy difícil. Pero ya lo decía Paul, difícil es cualquier ambiente. La cuestión es querer, estar dispuesto a gastarme por lo que creo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.